Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, bendito pueblo de Dios. Este servidor, mediante la presencia de Dios Padre, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, les desea que esta bendita palabra, este bendito amor, este bendito trabajo de Dios por medio de Jesucristo y por medio de su iglesia, sea fructífero, sea para vida, sea para prepararnos, sea para mantenernos firmes, sea para poder ir a la promesa divina de la vida eterna. Y que esta bendita palabra de vida, que es un instructivo, nos quite el velo del engaño, del enemigo, y que nos enseñe el peligro de nuestro adversario y de sus instrumentos, de las seducciones y de lo que ofrece. Son los deseos de este su siervo, habiendo orado ya para que Dios me permita ser un instrumento de la verdad, para que Dios me permita exponer su bendita palabra conforme a su bendita presencia. He orado para que esta bendita palabra pueda tocar su corazón, pueda tener el entendimiento por todos los suscriptores, tanto en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile. Hermana Piama, un abrazo, el beso del óculo santo, un abrazo fraternal, y recuerde, así como usted lo pidió, nosotros estaremos orando por usted y por su familia. Así que me pongo a los pies de Cristo para continuar con la enseñanza número 68 y vamos a principiar el Salmo 54. Repito, Salmo 54, versículo 1. Palabra de Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Mire, bendito hermano y bendita hermana, como hemos viniendo nosotros, como Dios nos ha enseñado la bendita palabra. Este hombre, o los hombres que verdaderamente tienen el Espíritu Santo y el discernimiento de la bendita palabra, sabemos que hay un enemigo de Dios, sabemos que así como Dios está y su amor está, también hay un enemigo que está. Eso no lo desconozcamos porque la bendita palabra nos los enseña. De igual manera, la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que el crecimiento espiritual, la madurez espiritual, es que Dios nos dé un crecimiento. Claro que el crecimiento es mediante el alfarero, mediante el fuego, mediante una forma, mediante pruebas, para alcanzar a discernir entre el bien y el mal. Así lo dice literalmente en Hebreos, que la madurez espiritual es discernir entre el bien y el mal. Y el que ha alcanzado esa estatura, como lo estamos viendo, entonces va a vivir con temor y con temblor. Entonces va a ser pobre de espíritu. Entonces les va a estar pidiendo a Dios en todo momento protección, sabiendo que hay un adversario que ha arrebatado a la mayoría de los que estuvieron bien algún día, de los que estuvieron en el verdadero camino, y los ha arrebatado. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, San Judas, la epístola de Judas, nos declara que los que no tuvieron conocimiento, los que no tuvieron en cuenta el poder adversario y blasfemaron contra las potestades superiores, o sea, los poderes superiores a nosotros, son nacidos para presa. Así lo dice literalmente también, así lo dice específicamente la bendita palabra de Dios. Entonces, también hacemos la remembranza
de que antes de empezar Salmos, nosotros dijimos, hermano y hermana, vamos a aprender qué es lo que verdaderamente debe de estar en el corazón de rogar y pedir todos los días. Y una de estas es protección. Vamos a ver contra quién. Primeramente, oh Dios, sálvame, sálvame por tu nombre. Sálvame por tu nombre. Recordemos, el nombre que Dios dio a los hombres se llama Jesucristo. Y Jesucristo significa Salvador ungido. O Jesús, Salvador. Jesucristo, Salvador ungido. Y Cristo Jesús es el que está en medio de la iglesia. Cristo Jesús es el que nos tiene a la diestra. Cristo Jesús es el que, si está en medio de una congregación, no habrá quien nos pueda seducir, quien nos pueda engañar, porque Cristo Jesús tiene la verdad. Entonces, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Dos poderes, dos espadas, dos sabidurías. ¿Sí? Así como en el primer tratado, con figuras terrenales, el pueblo se defendía mediante el poder de Dios, con espada, con yelmo físico, con escudo físico, pero al final de cuentas con el poder de Dios. De igual manera nosotros estamos en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra sangre ni carne. Ahora, defiéndeme. ¿Con qué? ¿Con qué nos va a defender Dios? Con su presencia. Porque su presencia me ayuda a desenvainar la espada, que es la sabiduría, que es tener la palabra en mi corazón, y me ayuda en el momento a defenderme de los que buscan mi vida con engaño. Entonces, defiéndeme, vamos a ver, y dice en el versículo 2, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Oh, una exclamación de clamor, una exclamación de súplica, una exclamación, no como hoy, Señor, dale dinero, dale empresa, que tenga carro, No, sí, hermano y hermana, recuerde, yo le dije muy claramente, vamos en el capítulo 67 de Salmos, que Salmos se conoce como oratorias o cánticos. No hemos visto una sola oración, un solo clamor que pida prosperidad terrenal. No. Sabemos que mientras estemos aquí en el planeta Tierra, corremos y pendemos de un hilo, y nuestra vida en cualquier momento está en peligro. Pero no nuestra vida física, sino va más allá, la vida espiritual, que es eterna. Aquí, en el planeta Tierra, nos estamos jugando la vida eterna o la perdición eterna. Eso, compréndalo. Ahora, Dios no nos desampara. Dios es justo, pero recordemos que la primera bienaventuranza es bienaventurado el pobre de espíritu. Y el pobre de espíritu está clamando, está orando, está rogando, está suplicando protección, luz, poder, sabiduría, crecimiento, lluvia, etc. Entonces, escucha las razones de mi boca, y vamos, fíjese bien cuáles son las razones. Porque extraños, aquí hay una razón, el por qué está pidiendo protección. Y recuerde, la Biblia es simbólica, porque muchos dicen, eso era en el Antiguo Testamento. Dios no es antiguo. Dios es el mismo hoy, ayer y siempre. Entonces, porque extraños se han levantado contra mí, ¿qué es un hombre extraño? Un hombre extraño es que no sea de la familia. Un hombre extraño es que no sea del pueblo de Dios. Un hombre extraño es que no tenga la circuncisión en el corazón. Como dijo Cristo Jesús, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? ¿Quién es mi amigo? Sino los que guardan los mandamientos de Dios. Los que no guardan los mandamientos de Dios,
se les quita la circuncisión del corazón, que es la presencia del Espíritu Santo y el corazón que Dios nos puso para inclinar y para derramar nuestras almas a sus pies. Esa es la circuncisión. Cuando Dios nos quita el Espíritu Santo, por naturaleza, dejamos la cruz, dejamos el campo de Dios y somos incircuncisos de corazón. Ahora, esos son los extraños. Ahora, recordemos que para ser un extraño necesité haber sido infiel, necesité haber transgredido el pacto, necesité haberme ido a las concupiscencias del mundo para volverme un instrumento y un enemigo con el poder de Satanás. Eso ya lo hemos visto a los que han dado un seguimiento, no con mis razonamientos, sino con la bendita palabra de Dios. Ahora, todos, absolutamente todos, los que fueron llamados y en su momento tuvieron el conocimiento, tuvieron un crecimiento espiritual y luego, por cualquier razón, regresaron para atrás, que no hay excusa para con Dios, entonces Dios les quita su espíritu, dejan de ser pueblo de Dios y son extraños para Dios, para Cristo, porque cuando Cristo Jesús venga, viene por los que tengan la circuncisión. De igual manera, desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana, todos aquellos que no tenían la circuncisión en el prepucio, no eran pueblo de Dios, eran extraños para Dios. Bueno, entonces, extraños se han levantado contra, fíjense, contra mí. Ahora, bendito hermano y bendita hermana. Bueno, y terminemos. Y hombres violentos buscan mi vida. Hombres violentos. No se le olvide lo que la bendita palabra nos declara y nos enseña. 2 poderes. 1, que odia a Dios y que es enemigo de Dios. Y otro, que es enemigo de la muerte y el enemigo del adversario. Y los dos trabajan arduamente todos los días. Eso, si no tiene ese principio, no va a tener el temor. Si usted piensa que la bendita palabra es una fábula y son cuentos, cuando hablamos del diablo, cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de sus instrumentos, de los que regresan para atrás, si usted no lo cree, como a mí me ha tocado mucho, ver mucha gente que no cree, que dice, no, tú te bautizaste, eres salvo. No contristas el Espíritu Santo, siempre vas a ser cristiano, siempre vas a ser de Dios. El que cree en sus razonamientos y en sus cuentos, son de estos. Pero el que teme y el que le cree a Dios, porque este pacto es de fe, y también una vez que yo tuve fe, Dios me ha permitido ver. Ahora, hombres que se levantan contra. ¿Quién? ¿Con quién va Satanás? ¿A quién busca Satanás? Satanás no busca a los que ya tienen a su cueva. Satanás no busca congregaciones mundanas. Ya esas congregaciones en automático son de él. Satanás sigue buscando y busca a los que están en la verdad, a los que cargan con la cruz, a los que temen, a los que están circuncidados, a los que guardan el camino, a los íntegros de corazón. Y hombres violentos, fíjese bien, buscan mi vida. ¿Sí? Violentos porque tienen el fruto del diablo, como dice en San Juan 8:44. Así lo dijo literalmente Cristo. Ustedes, les decía a los fariseos, a los pecadores, son de vuestro padre el diablo. Porque los deseos de vuestro padre, ustedes hacen. Él ha sido homicida desde el principio. Ahí está, hombres violentos. Y no ha permanecido en la verdad. Ahora, un hombre violento es peor para Dios. Ponga atención, porque muchos entienden esta bendita palabra a la carne. Cuando Dios en el Antiguo Testamento como una sombra dijo, no matarás, no robarás. Le dije 2 de los 10. No matarás, no robarás. En el Antiguo Testamento era una sombra, era físico, como las guerras, que eran físicas,
pero con un trasfondo espiritual, como nos dice Dios, que un ser espiritual, que un siervo de Dios, acomoda y puede tener entendimiento de lo espiritual a lo espiritual. Ahora, cuando dijo Dios, no matarás, hoy en el nuevo pacto, es peor, escúchelo, si a usted como cristiano le espanta ver en la tele que un asesino o alguien o el cártel del narcotráfico se abate, mata gente, o una persona que es balaceada en un que todos los días pasa, pues fíjese bien lo que le voy a decir y ponga atención, y que Dios me castigue si digo algo que no provenga de Dios. Es peor aquel que transgredió el pacto y se volvió instrumento del diablo, es peor un asesino que engañe y baje de la cruz, porque ese homicidio es eterno. A mí, por ejemplo, Cristo Jesús a mí me dice, no le temas a quien te pueda matar el cuerpo. No les temas. Témele a aquel, a quien pueda mandarte al lago de fuego. Entonces, aquí estamos hablando de la verdad de vida, que es la espiritual, la de adentro. Ahora, este tipo de homicidio no es perdonable. Todos aquellos que se dedican a la mentira, a engañar, para bajar de la cruz, para hacer vana la cruz de Cristo, para hacer vano el pacto y engañar, los están matando. Son hombres violentos, porque la palabra muerte significa separación. En el momento que yo soy engañado por medio de cualquiera de estas iglesias y me engañan comiendo del árbol de la ciencia del normal por codicioso, por bruto, por animal y por incrédulo, entonces viene la muerte. Y así como la serpiente fue asesina, así también su iglesia hoy se ha vuelto hombres violentos que con astucia, que con engaño, van con palabras persuasivas, van y se levantan contra la doctrina de Cristo Jesús, diciéndonos que esa no es la verdad. Y recuerde, Satanás engaña, por eso hay que pedirle a Dios, por eso no hay que desconocer. Y yo le doy testimonio, bendito hermana y bendito hermano y bendito pueblo de Dios. Como siervo, Dios me ha dado y me ha hecho participante de esta bendita riqueza de comprender su palabra, tanto del Antiguo Testamento como una sombra, como del Nuevo. Y no por ello me voy a sentir superior a cualquiera y decir, a mí nadie me engaña, yo tengo la sabiduría de Dios. Porque aún los escogidos han sido engañados en estos últimos tiempos. Como dice en Mateo, que en estos últimos tiempos, si fuese posible, aún los escogidos serían engañados. Por eso, estamos viendo una oración de un rey sabio, David, pero no con su sabiduría. Él sabía que era prestada. Él sabía que en cualquier momento Dios, si se jactaba, se la podía quitar. En cualquier momento sabía perfectamente bien que le podía quitar Dios esta sabiduría. Perdón, hermano y hermana, se me cayeron mis lentes. Déjeme recogerlos. Entonces, aquí está, ¿verdad? Y hombres violentos buscan mi vida. Fíjese bien lo que dice. No han puesto a Dios delante de sí. Sí, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? ¿Qué es poner delante de Dios a mí? Voy a tratarlo de explicar. Cuando yo, antes de que hubiera tecnología, yo tengo 59 años de edad. Yo le estoy hablando de hace 25 años, 30 años. Que yo iba a provincia, a alguna ciudad por primera vez que no conocía y quería llegar a algún domicilio o a alguna parte, yo lo que hacía en mi lugar era agarrar un taxi entrando a la ciudad y decirle, ¿conoce esta colonia? Sí, lléveme por favor, no me voy a subir a su taxi, traigo carro y lo voy a seguir. Ahora, ¿qué pasa si yo no hubiera seguido al taxi? Bueno, pues no llego a la colonia, porque yo no conozco el camino. De igual manera, seguir a Dios es
que si yo quiero ir por este camino con mis razonamientos, o por la vana manera de vivir que recibí de mis padres, o por mis creencias, o mis ídolos y mis dioses que yo tenía antes, que parecen derechos al hombre, pero que al final está la muerte, y Dios me dice, es por acá, y yo digo, ay Señor, no, a mí me parece mejor por acá, pues no siguieron a Dios. Porque seguir a Dios es ser manso y sin decirle nada, seguirlo a donde Él vaya, que es hacia arriba. Porque Dios nos va sacando del mundo. Pero hay muchos incrédulos que no quisieron seguir a Dios. Por eso, fíjense, no han puesto a Dios delante de sí. O sea, simplemente fueron necios, fueron tercos. No pusieron a Dios delante de sí. Dice en el 4, he aquí, Dios es el que ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Ahora, he aquí, Dios es el que conoce el camino. Dios es el que me ayuda. Dios es el que mantiene firme. Por eso, dice la bendita palabra, bienaventurado el que es pobre de espíritu. De hecho, ese fruto nos lo enseñó el ejemplo a seguir, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo todos los días se levantaba sabiendo con quién estaba peleando, sabiendo que todos los días habían adversarios, sabiendo que todos los días lo rodeaban toros de Bazán. Cristo Jesús se levantaba antes del alba, ¿a qué? ¿A qué? A pedir ayuda, a rogar, a suplicar. También antes de ir a la cruz, pidió fortaleza, pidió ayuda al único que tiene el poder y que tiene el socorro oportuno a los pobres, a los que se humillan, a los que nos conviene pedir lo que nos conviene pedir, a los corazones contrictos. Es el único Dios que nos puede librar de la muerte y del engaño del adversario. El único Dios. Por eso dice que no lo dejemos de seguir. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor, que significa amo y dueño, está con los que sostienen mi vida. Ahora, muy importante, proféticamente, ¿qué es que el Señor, que significa amo, está presente en sus vidas con los que sostienen mi vida? El cuerpo de Cristo Jesús. La iglesia es una piedra, no la piedra principal, es una piedra para que edifiquen o sobreedifiquen los discípulos, los bebés. Como dice en Pedro, en las epístolas de Pedro, dice, nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santas, piedras vivas, para que otros sobreedifiquen poniendo primeramente la piedra principal. Entonces, sí, a mí, bendito hermano y bendita hermana, esta bendita riqueza que Dios me ha dejado, que son mis hermanos verdaderos, que son santos, me han fortalecido con la presencia de Dios y poniendo sus dones en provecho común, me han fortalecido para sostenerme. Son pilares, somos pilares mutuamente. Mutuamente la bendita palabra de Dios nos dice que pongamos nuestros dones en provecho común, que somos un cuerpo, que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen, que si el cuerpo está sano, todo el cuerpo está en alegría y en gozo. Entonces, Señor, tú estás. Y claro, uno que se diga cristiano o que se diga siervo de Dios, que no tenga al Señor, no me puede sostener, porque no tiene el don, porque esto es por medio del Espíritu Santo. Entonces, para poder tener ese poder de sostenernos, mientras estemos en este valle de muerte, mientras estemos pasando el Mar Rojo, mientras estemos en el desierto, necesitamos esta bendita riqueza que es la familia de Dios. Yo le doy testimonio
bendito hermano y bendita hermana. No para jactarme, pero todos los días que Dios me permite orar en agradecimiento, yo le digo, Padre Santo, gracias, porque pues me apartaste de una familia mundana, primos, tíos, etcétera, pero tú me diste una familia donde me he regocijado, donde me has dado ánimo, donde me has dado aliento, claro, con la presencia del Padre en ellos. Entonces, es lo que está diciendo aquí. Dice en el versículo 5, Él, Dios Todopoderoso, devolverá el mal a mis enemigos. Y sí, ¿de qué mal está hablando? Bueno, ellos buscan mi vida, los extraños, nos vituperan, nos blasfeman. Mire, le voy a decir cómo operan. De esta manera operan. Primero llegan con palabras persuasivas, disfrazados de ángeles de luz. Se jactan de que son hijos de Abraham, se jactan de que son siervos de Dios y te ruegan y te dicen que por favor despiertes, que necesitas una cobertura, que lo que en donde tú estás es fanatismo, es extremismo, es casi de verdugos, la cruz de Cristo y hablar del pacto que vino a establecer Dios, y utilizan la palabra y tuercen escrituras. Una vez que Satanás y sus siervos ven que tú tienes sabiduría, que no te dejas engañar tan fácilmente, entonces se vuelven contra ti. Entonces rechinan dientes, entonces te empiezan a vituperar, entonces te empiezan a perseguir y dicen toda clase de mal contra ti, y entonces empiezan a dar mal testimonio a las ovejitas, ¿sí? Que tú estás o que Dios te encargó para tratarlas de arrebatar y para ponerte a ti en mal. Así operan. Entonces, ese mal que a mí me han hecho de buscar mi vida, de arrebatarme ovejas, de vituperarme, algún día está escrito en la ley. Recuerde que está una ley que está sellada, ¿verdad? Él devolverá el mal a mis enemigos. Ahora, ¿qué es lo que les hace Dios? Córtalos por tu verdad. Y sí, aquí está la espada. Aquí está cuando Dios me protege. Aquí está cuando Dios me defiende. Aquí está cuando Dios escuchó mi oración y me humillé. Aquí está porque entonces cuando vienen, Dios me permite su verdad, que es la Biblia, y a mí me han dicho, ciérrala, habla, también usa tus razonamientos. Les digo, no, si alguien habla, hable conforme a las palabras. Esta es mi espada. Esto es con lo que yo me defiendo. Y con esta verdad te corto porque tú eres un extraño. Con esta verdad tú no eres el pueblo de Dios. Con esta verdad eres hijo del diablo. Por esto. Y ahí está. Córtalos con tu verdad, Señor. Y sí, así vemos que nuestro Señor Jesucristo, con la verdad que era la palabra de Dios y que Él traía, muchas veces les dijo pecadores. Muchas veces les dijo hijos del diablo. Muchas veces les dijo cueva de ladrones. Y se iban rechinando dientes. Y los cortaba de ser su pueblo. Córtalos. Ya recordemos, Antiguo Testamento es una ley que está escrita y que hoy se ha cumplido desde que Cristo Jesús vino hasta el día de hoy. Córtalos con tu verdad. Dice en el 6, voluntariamente, Señor, sacrificaré a ti. Alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno. Ahora, Señor, por haberme amparado, por haberme defendido, por no permitir que Satanás me engañara, por no permitir que me llevaran a la cautividad, Señor, yo voy a seguir voluntariamente, mediante la fe, mediante el poder que me diste, sacrificando mi vida. No me voy a bajar de la cruz, Señor. Voy a seguir muerto a los ídolos. Voy a seguir muerto al mundo, Señor. Voy a seguir a tus pies. Voy a seguir derramando mi vida mientras esté en este cuerpo humano a tus pies, que es la iglesia. Bendito Cristo, lunes, martes.
300 y voy a sacrificar, Señor, todos los deseos, todas las concupiscencias y todo el engaño que mi carne me pide, voy a sacrificarlo, voy a padecer. Y aquí, cuando dice voluntariamente, es una ofrenda de paz. Porque cuando uno cumple con el pacto con gozo, con alegría, y no es obligado por nadie, y es voluntariamente, se llama una ofrenda de paz. Señor, heme aquí calcinado en la carne, heme aquí consumido por tu fuego en la carne, heme aquí para que utilices mi vida, heme aquí para ser un instrumento, heme aquí para hacer sal, para hacer luz, heme aquí, Señor, para trabajar todos los días, por medio que tú me pongas, Señor, todos los días y dar testimonio. Pero yo sé, bendito hermano y bendita hermana, para que yo pueda ser un siervo de Dios, para que yo pueda ser su pueblo, se necesita sacrificio. Y ahí está la cruz. Como Pablo lo dijo también. Voluntariamente, ¿qué dijo Pablo? En Gálatas capítulo 6. De aquí en adelante les escribo con letras mayúsculas, porque yo estoy crucificado voluntariamente juntamente con Cristo para el mundo. Y el mundo me está crucificado para mí voluntariamente. De aquí en adelante nadie me moleste. Nadie me moleste, porque esta es la verdad. Porque aquí habla de sacrificio. Y recordemos, aquí a nadie se le obliga. Aquí debe de ser voluntariamente el poner nuestro cuerpo y dárselo a Dios por ofrenda en agradecimiento. Y aparte, yo quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que esto es una riqueza para nosotros. A Dios no le hacemos ningún favor. Ningún favor. Voluntariamente sacrificaré a ti. Ahora, alabaré tu nombre. Ahora, ya, Señor, ya morí al mundo. Ya, Señor, ya me separé. Ya estoy en la cruz, Señor. Ahora voy a alabar tu nombre. Voy a dar testimonio de mi Rey. Voy a dar testimonio de mi Salvador. Voy a discipular. Voy a enseñar. Como tú lo dijiste, ir a todas las naciones. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he venido a enseñar. Apacentaré a tu rebaño. Llevaré el Evangelio con mis pies, Señor. Dedicaré y sacrificaré todo por esta bendita obra, por este campo, Señor. Te alabaré. Y creo que aquí estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, fíjese bien, ponga mucha atención a esto. Todo el tiempo que Dios me ha permitido estar en peligro y estar con todos los de Bazán y estar también en peligro, siempre le he pedido protección a Dios y yo le he dicho, y aguas con esto, porque si usted va a ser uno de estos, yo le digo, cuidado, porque si yo le digo a Dios, protégeme y yo te alabaré, no le prometa algo a Dios que no está dispuesto a cumplir. Porque en esta oración todavía no recibía este varón la protección de todos los que le estaban atacando. Ahora, lo atacaron, salió avante, salió protegido, Dios escuchó su oración, ahora cumplámosle a Dios. Porque ¿para qué quiero protección? ¿Para qué quiero que no me engañe Satanás? ¿Para qué quiero que no me regrese a la cautividad? Pues para tener el privilegio de seguir trabajando en el campo, porque este trabajo y esta obra me lleva a la vida eterna, me trae alegría, me trae paz, me trae protección, me trae luz, me trae todo. Es una herencia, es una bendición que Dios me dio. Es mi camino, es mi gozo. Entonces, sí es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, que si Dios nos libra de la guerra, es para cumplir con el pacto de amar a Dios y amar al prójimo. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque eso es bueno. Porque todo lo que no sea alabarte, porque todo lo que no sea lo que tú trajiste es malo.
Y sabemos que hay un camino bueno y hay un camino malo. Y esto es bueno. Dice en el 7, porque Él, Dios, Jehová de los ejércitos, me ha librado de toda angustia. Y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Y aquí está, fíjese bien, aquí está ya el agradecimiento, ¿verdad? ¿Dios escuchó la oración de él? Sí, sí la escuchó. Dios escucha y nos libra de un poder adversario para no terminar como la mayoría, que no se humillaron, que se descuidaron, pero los que tememos, los que pedimos lo que nos conviene pedir, los que hemos visto el horror de la apostasía, entonces le pedimos a Dios. Ahora fíjese bien lo que dice, Señor, yo voy a sacrificar, yo voy a alabar tu nombre porque tú me has librado de toda mi angustia, me has librado de mis enemigos, me has librado de los que buscaban mi vida. Fíjate bien lo que dice aquí. Y mis ojos, no los físicos, han visto la ruina de mis enemigos. Ahora yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, para poder tener el privilegio de poder ver el pago que Dios les ha dado a los adversarios, se necesita tener una vista espiritual, que es el entendimiento. Porque los impíos no se dan cuenta de cómo los dejó ya Dios. Ahora, yo siempre le he dicho y le vuelvo a dar testimonio y le vuelvo a recordar, en parte de mi oración también matutina, en el tiempo que Dios me ha permitido ver a mis consiervos, cómo le fallaron a Dios, cómo se fueron con el adversario, y que Dios me permitió el sufrimiento, las lágrimas y luego el horror de ver cómo los dejó. Yo le digo a Dios, Padre bendito, gracias te doy por el horror y la riqueza que me has permitido al poder ver cómo has dejado hollados, cómo has dejado consumidos, cómo has dejado muertos, cómo han quedado sin entendimiento, cómo han quedado en la cautividad los que alguna ocasión estuvieron libres, pero transgredieron tu ley. ¿Por qué? Dios me ha permitido ver cómo hablan, cómo se conducen, cómo operan todos los días. No de todos, pero sí de algunos, que a mí me consta cómo los ha dejado Dios. Entonces, bendito hermano, lo que predican, lo que hablan, sus actuaciones, pero para esto se necesita ser un ser espiritual. Ahora, ¿es una riqueza de Dios que nos permita contemplar esto? Sí, es una riqueza de Dios. Bien, vamos a proseguir, bendito hermano y bendita hermana, con el capítulo 55 de Salmos. 55:1. Dice, escucha, oh Dios, mi oración, y no te escondas de mi súplica. Nuevamente, vamos a proseguir concordando con el Salmo 54 que acabamos de ver. Yo le hago remembranza, bendito hermano y bendita hermana, con todo amor, a los que van dando un seguimiento, que más de 35 capítulos de Salmos habla de los enemigos, del poder adversario, de los que buscan nuestras vidas, y habla de protección. Y recuerde, eso es ser pobre de espíritu, y le vuelvo a repetir, antes de comenzar este salmo, eso es creer, tener la credulidad, la fe de que esto no es una fábula, de que tengo un enemigo y de que está buscando mi vida. Ahora otra vez, escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Bueno, primeramente para que yo pueda iniciar con una oración de decirle a Dios que me escuche, es porque sé que vengo sin pecado.
Lo primerito, ¿eh? Lo primerito. ¿Sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Si usted tiene pecado, no desgaste su lengua para pedirle a Dios riquezas. Más bien, reconozca su pecado, si es que todavía tiene perdón, y póngase a cuentas con Dios para que después tenga esta riqueza de ser escuchado. Ahora, escucha, oh Dios, mi oración. Y vamos a ver qué pedía. Y no te escondas de mi súplica. Ahora, fíjese bien. Alguien que está firme, alguien que es rey, alguien que tiene el sustento, suplicando, como mendigo. Y sí, bendito hermano, porque aunque yo esté enriquecido con la vida de la presencia de Dios, con Cristo, con una familia, con el entendimiento de la palabra, no por eso voy a dejar de temer, porque en un abrir y cerrar de ojos, en un cabeceo, puedo perder todo por mi adversario, por una flecha incendiaria, por un engaño, por una seducción, por sus instrumentos. Entonces, aún y más creo que el que tiene un crecimiento y tiene la revelación, más pobre de espíritu, más mendiga la protección y la súplica. Porque todos los días yo le suplico a Dios, le ruego a Dios y le clamo a Dios, no con una oración de 2 o 3 minutos, ni de 5 minutos, sino con un corazón delante de Dios, mostrándole el terror y el temor que tengo de quedar destruido. Y eso le agrada a Dios. Dice, está atento y respóndeme como en mi oración y me conmuevo. Ahora, Señor, esté atento y respóndeme, como lo vimos en el Salmos 55, que dice la bendita palabra, Él me escuchó, Él me ayudó, y yo le alabaré, y yo me sacrificaré voluntariamente a Él, porque me oyó. Aquí vemos otra vez clamor, aquí vemos otra vez súplica. Clamo en mi oración, está atento y respóndeme. Ya vimos qué es responder. Responder es que Dios te defienda. Responder es Dios. Responder es que Dios no permita que te engañen. Clamo en mi oración. Aquí está otra vez. Clamo, ruego, suplico y me conmuevo, Señor. Y aquí está el temor, bendito hermano y bendita hermana. Dice, fíjese bien, a causa de la voz del enemigo. Sí, meditemos en esto, me voy a detener un poquito. Y le vuelvo a repetir. No porque Dios me preste su sabiduría, porque tenga el discernimiento del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, voy a descuidarme a una voz que tiene millones y millones de años y que engaña al mundo entero, a ricos, a sabios, a clase media, a pobres. A todo el mundo lo tiene engañado. Tanto los que se bajaron de la cruz, tanto con los que no conocen a Dios. Como dice en primera de Juan, capítulo 5, o capítulo 3 o 5, que Satanás, en el 5, que Satanás engaña al mundo entero. Y cuando la palabra nos dice que Él es astuto y que tiene una palabra persuasiva, una palabra con poder, fíjese bien, en Ezequiel, por ejemplo, hay una enseñanza sobre la iglesia apóstata de Satanás que dice que con la palabra hechizan, ponen vendas mágicas, ponen lazos en las manos. Así lo dice, bendito hermano y bendita hermana. O sea, hay un poder de hechicería espiritualmente en donde cuando yo escucho esa mentira me puede hechizar. Y así me voy a quedar dormido, así me voy a quedar hechizado, así me voy a quedar loco.
Ahora, el que cree a Dios, el que tiene fe, es pobre de espíritu. Y al ver el horror, al ver, como yo le dije en el versículo, en el capítulo 54, que Dios me ha hecho ver la suerte de ellos, la suerte de cómo quedaron, pues a mí se me ha apoderado el horror y el temblor. Por eso, yo no descatimo la seducción y la voz del enemigo. Yo le tengo temor. Sí, bendito hermano y bendita hermana. Es una espada que ha matado a muchos, que ha seducido a muchos. Esa voz. Así como Dios tiene una voz, Satanás también tiene una voz. Hay dos voces. Una que te dice no es cierto, este es el camino, y otra que te dice y te habla estrictamente y te habla de un sacrificio, de una cruz y de un camino. Ahora, la mayoría, fíjese bien lo que le voy a decir, la mayoría de los que han sido llamados han sido engañados por esa voz. A causa de la voz del enemigo. Y fíjese bien, esa voz, ¿a dónde nos lleva? Por la opresión del impío. ¿Qué es lo que habla esa voz entonces? La opresión es quedar otra vez esclavizado y oprimido en Egipto. Y ese tipo de congregaciones le enseñan a un trabajo a cambio de dinero y de riquezas, y no le enseñan un trabajo a cambio del favor de Dios, un trabajo que no le genera riquezas ni nada de prosperidad terrenal, y que ese engaño que estas congregaciones y estos enemigos predican con astucia, y que muchos han caído en ese engaño, es para oprimirnos, es para regresarnos a la opresión, a la esclavitud, a Egipto, como están la mayoría de los que creen que son cristianos. Dice, porque sobre mí echaron iniquidad. Y aquí está. ¿Qué es lo que quieren echar? Que yo pequé. Que esto predican, bendito hermano y bendita hermana. Claro, Satanás, con su voz, es muy astuto para torcer las escrituras y para acomodarlas al incrédulo, y que Dios permita por incrédulo a aquella persona que acepte una palabra engañosa, como ponemos el ejemplo en el huerto del Edén. No es cierto que vas a morir. Hazme caso. Tú come. Es mentira que vas a morir. Dios es amor. ¿Cómo crees? Él vino por pecadores. No. Ya eres salvo. Es más, si tú comes y me haces caso, vas a ser como Dios. ¡Ah! ¿De veras? ¿Poderoso? ¿Fuerte? ¿Rico? ¿Me van a servir? ¿Me van a aplaudir? ¿Voy a tener fama? ¿Voy a tener poder? Sí. No, pues el fruto es codicioso. Y engañó a Adán y a Eva. Entonces, ahí está, bendito hermano y bendita hermana, lo que echan estos instrumentos adversarios de Dios, lo que echan y lo que enseñan, echan montones de iniquidad, echan montones de carnada, a ver qué pescadito que ya fue sacado del mar, se descuida y come de esa carnada para ser llevado a la opresión. Dice, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Sí, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Una vez que ven que no cedí, entonces me empiezan a vituperar. Entonces me empiezan a decir que soy pecador. Entonces empiezan a decir que soy inicuo. Entonces empiezan a decir que soy hijo del diablo, que demonio tengo. Y con furor me persiguen. ¿Qué es con furor? Buscan mi vida. Con ira. Y ese es el trabajo. Y sí le digo, bendito hermano y bendita hermana, mire,
En una guerra, bueno, yo le voy a poner un ejemplo. Yo en un tiempo jugué ajedrez antes de ser cristiano. Y uno tenía la mirada puesta siempre en el rey y en la reina. Primero quitar a la reina y luego dar un jaque mate al rey. No me importaba tanto el peón, el caballo, el alfil y la torre. Me importaba romper el escudo para ir por la reina. Yo, cuando jugué, llegué a ver jugadores que daban jaque mate en 5 o 6 jugadas. Ahora, de igual manera, la reina es la iglesia. El rey es Cristo. Satanás, de hecho hay piezas negras y piezas blancas, cuadros negros y cuadros blancos. También tiene, alguna vez estudiaba, no es ahorita la enseñanza, pero creo que también tiene un trasfondo que no es bueno el ajedrez, ¿verdad? Pero yo lo pongo como ejemplo. Entonces, aquí Satanás pone la mira con los representantes, porque si da jaque mate, la congregación se queda sin pastor, se queda, y es muy probable que Satanás se le haga más fácil destruir esa congregación sin que tenga ya quien la proteja, que es una iglesia. Entonces, con furor me persiguen porque este varón era un rey. Y Satanás pone el blanco principalmente con los representantes. También le digo, como enseñanza para fortalecerla, bendito hermano y bendita hermana, cuando fui discípulo, nadie me pelaba, nadie me atacaba. Sí, me protegía Cristo, me protegía Naiva. Pero cuando llegué a ser representante y tuve la verdad, híjole, tuve muchas ofertas de Satanás para que me dieran diezmos, para que tuviera una vida rica de la misma iglesia donde salí. A mí me ofrecían un sueldo, me ofrecían dinero, me ofrecían una cobertura, me ofrecían un reconocimiento ante el gobierno mexicano para tener el nombre de pastor y poner una iglesia. Y a cambio de pecar, a cambio de predicar lo que ellos predicaban, a cambio de ser infiel a Dios. Ahora, cuando vieron que no accedí por la gloria de Dios, porque estuve rogando, porque estuve pidiendo y Dios me protegió de mis enemigos, entonces, con odio, empezaban a arrebatarme ovejitas y con odio me empezaron a señalar, con furor. Dice en el 4, mi corazón está dolorido dentro de mí. Porque cuando nos persiguen con furor, bendito hermano y bendita hermana, cuando Cristo Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, y el que no padece juntamente conmigo, no va a entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cuál es el dolor? ¿O cuál fue el dolor de nuestro Señor Jesucristo? Ver cómo a muchos los seducían, a muchos de los que habían creído, y los arrebataban de la verdad. Raquel llora por sus hijos. La bendita palabra nos enseña que nosotros somos una nodriza, una madre espiritual. Y cuando nos persiguen con furor, nos persiguen junto con las ovejitas. Y en el trayecto que Dios me ha permitido, han separado a muchas ovejitas que tuvieron vida algún día aquí, pero que por el furor y el odio que me tenían a mí, engañaron y se ha convertido en dolor y en dolor. Por eso dice aquí, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído.
terrores de muerte. ¿Ok? Como el Salmo 54, que ya vimos que no podemos desechar nosotros el engaño y el poder de Satanás. Sobre todo al ver, porque yo he visto, bendito hermano y bendita hermana, y claro que me ha ayudado Dios para ser pobre de espíritu y para temer. Yo le he dicho que de todos los cristianos que Dios me metió convivir, que me enseñaran, y luego enseñé, el 98% de todos están muertos. Son hijos del diablo. Se volvieron instrumentos del diablo. Ahora, a mí al ver eso, terror y horror se apoderó dentro de mí. Así también lo dice en el Nuevo Testamento. Señor, horror se ha apoderado a causa de los inicuos que han dejado tu ley. Horror y terror, Señor. Terror de muerte. ¿Por qué? ¿Quién soy yo para no ser el próximo? ¿Quién soy yo para sentirme Superman y para sentirme que a mí no me va a pasar nada? No, más bien analizo en qué se descuidaron en el pacto, porque Dios es fiel, y mejor temo y mejor guardo los mandamientos de Dios. Porque el principio de la sabiduría es el terror, es el horror, es que Dios me permita ver y se apodere de mí un temor y un horror para no descuidar las áreas que en la diversidad de sus concupiscencias descuidó cada uno. Algunos en la oración, algunos en otras desobediencias, etc. Entonces, fíjense bien, y terrores de muerte sobre mí han caído. Ya le dije cuáles. Y dice en el 5, temor y temblor vinieron sobre mí, terror me han cubierto. Y vuelvo a repetir, yo he quedado horrorizado. Y gracias a Dios, como vimos en el Salmo 54, Dios me ha permitido ver la suerte de ellos. Me ha permitido ver cómo dejó Dios a mis enemigos. Ahora, gracias a ello, le voy a poner un ejemplo para poder profundizar esto. Llego yo a un pueblo nuevo en donde voy a vivir y hay una ley que se me da. Y aquí se me dice, aquí no se adultera, aquí no se engaña a la esposa, aquí no se fornica, aquí no se roba ni se dice groserías, porque al que hace cualquiera de esas cosas, lo quemamos. Y yo digo, y empiezo a ver al día siguiente cómo queman a uno y no lo perdonaron porque adulteró. Empiezo a ver al día siguiente otro que fornicó. Empiezo a ver a otro que dijo grosería y los empiezo a ver en llamas. ¿Sabe qué me va a ocasionar eso? Me va a ocasionar terror y temor de no ser tan indocto, tan incrédulo, de transgredir una ley de ese pueblo y terminar igual que ellos. Por eso es una riqueza y una bendición que Dios nos permita ver un dolor. Sí, sí hay dolor. Sí, no lo digo yo. Lo dice la bendita palabra y también lo digo yo. Hay dolor. Hay dolor por cada hermano que he visto cómo ha sido quemado con el fuego del diablo. Hay dolor. Pero ese dolor me ha forjado para tener terror del pecado que paga un salir de la muerte. De tener pánico. Entonces, recordemos, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me han cubierto. Dice en el 6. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Fíjense bien, vamos a meditar en este bendito versículo. Profético, porque la palabra es profética, la palabra, recuerde bendito hermano y bendita hermana, que siempre nos habla con simbolismos espirituales. Las alas representan proféticamente el favor de Dios y su bendita presencia
dentro del ser humano que representan las alas del gran águila simbólicamente, que me mantienen arriba de donde está el rey del mundo y el trono de Satanás, que es abajo. Desde el Antiguo Testamento está profetizado que Cristo Jesús, cuando venció en la cruz al enemigo, el enemigo dejó de tener alas, era un dragón con alas que podía subir y bajar. Se le fueron cortadas simbólicamente y se volvió en una serpiente que se arrastra sobre su pecho y se alimenta de los que son de abajo del polvo. Ahora, en Apocalipsis 12 dice que a la mujer, a la descendencia, a los que guardan los mandamientos, a los circuncisos, a los que no son extraños, al pueblo de Dios, se les dieron las alas del gran águila para que vuele sobre la serpiente y no se canse de volar. Porque esto es el tomar mi cruz todos los días, el amar a Dios todos los días, el amar al prójimo todos los días. Y entonces, si todos los días no contricto al Espíritu Santo y más bien me estoy alimentando para tener ese poder, no bajo, tengo las alas, estoy crucificado arriba, soy de la azotea, soy de arriba. Por eso aquí está diciendo: Señor, ahora sí que enemigos me rodean, vienen y me acechan, pero si yo vuelo, nada más se van a quedar viendo, Señor. Que es el poder de Dios, es simbólico. Y dije yo: ¿quién me diese alas como de paloma? Y la paloma, recuerda que lleva mensaje, ¿verdad? Volaría, fíjate bien, volaría yo y descansaría, volando. Descansaría estando en la cruz. Descansaría estando en el monte. Descansaría estando arriba. Entonces, Dios nos habla de multiformes ejemplos y simbolismos, parábolas, siempre para profetizar el nuevo pacto. Y recuerde, ¿qué dijo Cristo Jesús? Yo no soy de aquí abajo, como ellos tampoco son de aquí abajo. Entonces ahí están las alas. Cuando también el Nuevo Testamento nos habla del que está en la azotea. No baje, no descienda. El que esté en el monte, el que sea de arriba, el que esté en la cruz. Entonces, recuerde, la cruz es el salir del mundo y que se me dé el poder para no dejar de volar y encontrar un reposo fuera de la opresión y del engaño de Satanás. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Hemos terminado el capítulo 68. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 69. Yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Hasta mañana, si Dios lo permite, y recuerde, ahí están los contactos, ahí están los teléfonos para cualquier duda, para cualquier servicio espiritual que nosotros podamos tener el privilegio de servir. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.